grabar. Y luego venía Yair Sotomayor, bueno, no está presente, Shirley Suárez, que acabo de entrar, ¿no? Hace un rato. Muy buen día, Shirley. Y tenemos a vuestro compañero William Trujillo, que tampoco está aquí, ¿no? Entonces, para la clase de hoy están presentes 6, ¿no? De los que están matriculados en este grupo. Y pues chicos, ya saben, ¿no? De que el requisito para presentar el laboratorio o el informe del laboratorio, que es el que se califica, pues es la asistencia a clases, ¿no? Entonces, bueno, ahora que ya les tomé la clase, disculpen que no me presenté todavía. Mi nombre es Shirley Valenzuela Ríos y pues conmigo vamos a llevar el laboratorio de mecánica de suelos, ¿no? Voy a compartir un ratito mi pantalla. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, chicos. Y pues vamos a ver precisamente aquí nuestro laboratorio el día de hoy. Un ratito creo que voy a poner aquí. Bien, listo. Entonces comenzaremos, chicos, nuestro laboratorio. Bueno, en principio, en nuestro laboratorio se ha creado una actividad que la pueden encontrar en contenido en vuestra aula virtual para que puedan descargar precisamente lo que va a ser la guía, que es con la que van a trabajar y también la vamos a revisar aquí en la clase para explicar cómo son los procedimientos de nuestro laboratorio. Entonces entran en laboratorio y en la parte final, ¿no? El laboratorio está debajo de la unidad 5. En la parte final entran al laboratorio 1, grupo 2, y ahí van a encontrar pues la guía, ¿no? Con la que se va a trabajar. ¿Está bien? Ya la ubicaron, por favor. Entonces la vamos a ver, ¿no? Y también ahí a esta actividad van a subir ustedes vuestro informe. Bueno, el tiempo para los informes es de 4 días, ¿no? ¿Está bien? Y en este caso, pues, nos tocaría 4 días, sería a partir del martes, miércoles, jueves, así que estaría programado para el viernes todo el día, ¿está bien? Hasta la noche. Debajo de unidades. Miren, entren a unidades. Debajo de la unidad 5 está la pestaña de laboratorio. Buenos días, Yair. Ok. A ver, Yair, entonces vamos a tomarte apuntes. Listo. Ya corregí, entonces están 7 de los matriculados. Sí, hasta la medianoche, ¿no? Está bien, listo, chicos. Disculpen por si hay alguna modificación, pues los tengo que llevar aquí. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día son estos 3 experimentos que ustedes los van a realizar en casa. Así que entre las recomendaciones que se les va a dar, chicos, es por favor de que se acomoden,
con lo que hay en casa. Lo que se está buscando no es que se compren materiales como balanzas, termómetros, ¿no? Por favor, eso no. Si se tuviera en buena hora, y si no, pues simplemente se pueden acomodar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si es que van a trabajar con menestras, que es una de las sugerencias que se tiene, pues se puede hacer la medida en este caso, pues en la balanza de repente del negocio o del lugar donde frecuentan o donde hacen las compras, ¿no? Entonces ahí se puede poner el material, de repente 100 gramos, un poco más, y se realizaría pues la toma al momento que se está usando la balanza, ¿no? Ahí se puede tomar la fotografía, ¿no? Entonces con eso pues ustedes pueden suplir. Como les digo, no es necesario que estén comprando eh, ningún material extra, ¿está bien? El propósito de estos laboratorios en casa es precisamente que ustedes se puedan acomodar, ¿no? Con lo que existe en casa, ¿está bien? Entonces, nuestro primer laboratorio, lo vemos aquí en nuestra fichita. Bueno, estos son pues, mejor vamos a citar antes, viene a ser la viscosidad aplicando pues la ley de Stokes para el primero. Para el segundo viene a ser el experimento de Osborne-Reynolds y para el tercero es la medición del caudal volumétrico. También así que son los tres que vamos a realizar el día de hoy. Como se les menciona, por favor, se acomodan a lo que uno tuviera en casa. Entonces, para la primera experiencia, ¿qué es lo que se debería o qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer la determinación de la velocidad límite y la viscosidad del fluido a través de la fórmula de Stokes, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se refiere esa velocidad límite y pues vamos a hallar esta viscosidad a través de esta fórmula, ¿no? Esta viscosidad, bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí en el marco teórico, nos dice que la viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación, ¿no? Entonces, esta es una característica, nos dicen aquí, una de las principales características de los líquidos, ¿no? Pero nosotros también sabemos que la viscosidad de repente también pertenece a un tema cotidiano que nosotros podemos tener en casa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos líquidos, estos 5 líquidos que están siendo vertidos, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos para ustedes sería el más viscoso? ¿Los que están hacia el lado A o los que están hacia el lado B? De acuerdo a cómo nosotros tenemos el concepto de viscosidad de forma cotidiana, ¿no? ¿Cuál de ellos para ustedes sería el más viscoso? ¿Hacia el lado A o hacia el lado B? Hacia el lado B, ¿no? Entonces, como menciono, pues es algo con lo que estamos familiarizados. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta viscosidad, pues es la resistencia que tiene el fluido a su deformación. O también se puede decir, cuanto más viscoso es un líquido, pues se opone más al movimiento, ¿no? Entonces, como vemos acá, este líquido que sería menos viscoso hacia el lado A, ¿no? Se está precipitando pues con cierta fluidez y está tomando, ¿no? Si vemos acá, está tomando la forma del recipiente, ¿no? Mientras más avanzamos hasta el líquido que es más viscoso, pues podemos ver de que se resiste el líquido a tomar la forma del recipiente, ¿no? Como este. Y por último, pues aquí se resiste hasta a caer, ¿no? Cae suspendido. Por tanto, efectivamente, esto sería, o este sería el líquido más viscoso, ¿no? De este grupo de líquidos. Y bueno, cuando nosotros ya nos refiramos a, o bueno, nos vamos a referir a esta característica de viscosidad, inmediatamente la vamos a asociar con lo que son los fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no? ¿Y a qué se refieren estos fluidos? Pues precisamente una de las características es de que
esta viscosidad pues va a ser diferente para esta clasificación de fluidos precisamente, ¿no? ¿Y qué nos dice lo que es los fluidos newtonianos? Nos dicen que a una temperatura fija su viscosidad no cambia y esta se mantiene constante, ¿no? Es decir, si aquí tuviéramos la viscosidad versus deformación, entonces esta viscosidad sería constante. Por ejemplo, ¿quiénes están dentro de este grupo de los fluidos newtonianos? Pues está el agua, el aceite, gasolina, los diferentes tipos de, de aceites también. Está, por ejemplo, el aire, está la glicerina, el hidrógeno, ¿no? Dentro de los newtonianos. Y pues dentro de los no newtonianos, aquí aparte de que va a influir no solo la temperatura, sino por ejemplo la presión que se ejerce sobre estos fluidos, ¿no? Entonces, como acá ya tiene varios factores en los cuales va a influir pues esta viscosidad, entonces esta viscosidad pues va a ser variable para estos fluidos no newtonianos. Por ejemplo, ¿quiénes están aquí? Está desde el agua con almidón, por ejemplo, el agua igual que estuviera con arena o con material grueso, podría ser incluso hasta los huaicos, ¿no? Estos también son fluidos no newtonianos. ¿Qué más? Por ejemplo, las pinturas, elementos más cercanos a nosotros. En casa, por ejemplo, podemos tener algún tipo de salsa, ¿no? Como una salsa de tomate. Eso también sería un fluido no newtoniano. Igual, otras soluciones como por ejemplo las jabonosas, ¿no? La pasta de dientes, el champú, ¿no? Por ejemplo, una mantequilla, un ketchup, etcétera, ¿no? Esas también estarían consideradas como no newtonianos. ¿Y por qué estaría también esta diferencia? Por ejemplo, de acuerdo al esfuerzo que se le aplica. Para un fluido newtoniano, ¿no? Si acá tenemos un esfuerzo que se le aplique para producir su movimiento, entonces esa relación de esfuerzos va a ser equitativa o bueno, va a ser proporcional al movimiento del líquido, ¿no? Quiere decir que cuanto más esfuerzo se aplique, pues también se va a deformar más el líquido, ¿no? Desde un esfuerzo cero, o sea, desde el inicio del movimiento, ¿no? Mientras que para uno no newtoniano, pues esa relación que se va a tener entre ese esfuerzo y la deformación del fluido, pues no va a tener esta relación, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, para que se inicie el movimiento, aquí estamos viendo una goma, ¿no? Por ejemplo, una goma blanca, ¿no? De repente sea todavía un esfuerzo un poco mayor para que ésta empiece a deformarse y de ahí pues cambiará por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, también dentro de este grupo está la pasta de dientes, ¿no? Si ustedes la ponen, pues para que empiece a fluir todavía se le aplica un esfuerzo, ¿no? No es que desde cero también ella empiece a fluir, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algún ejemplo. ¿Está bien? Entonces, pues estos fluidos estarían para nosotros clasificados de esta forma, ¿no? De acuerdo a su viscosidad, por newtonianos y no newtonianos. ¿Y qué viscosidad es de la que estamos hablando aquí? De la viscosidad eh, dinámica, ¿está bien? O la viscosidad absoluta. Entonces volvamos a nuestro archivo, ¿no? Para realizar nuestros experimentos y nos vamos pues aquí a la ley de Stokes. ¿Y qué vamos a hacer en esta ley de Stokes? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice? Por ejemplo, nos dice un cuerpo se mueve a través del fluido, gas o líquido y experimenta una fuerza resistente que se opone al movimiento. Esta es llamada la fuerza de fricción, ¿no? Que la tenemos dada aquí, ¿no? Líneas abajo. Y nos dice pues conocida como fuerza viscosa y debe ser determinada de manera experimental, ¿no? Entonces, ¿dónde está la viscosidad en esta fuerza de fricción? Pues aquí, ¿no?
¿Qué viscosidad? La viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Entonces, si ustedes van a buscar en la parte de bibliografía, la viscosidad que sería correspondiente ahí, pues tendría que ser esa, ¿no? La viscosidad absoluta o dinámica. Y nos dice, pues a una velocidad relativamente baja, B, la fuerza de fricción es aproximadamente proporcional a la velocidad del cuerpo y opuesta a ella, ¿no? Y entonces, bueno, es un poquito, vamos a ver cuando estemos viendo precisamente este diagrama, ¿no? De lo que viene a ser las fuerzas que actúan, pues, sobre una esfera, ¿no? Este diagrama cinemático. Entonces, esta ley se está aplicando a lo que son las esferas, porque pues es un cuerpo uniforme. En nuestro caso nos vamos a acomodar y no vamos a usar una esfera, ¿no? Usaremos algún elemento que asemeje una esfera, pero no necesariamente una. Y bueno, luego que esta esfera debe descender sin que toque las paredes del recipiente, ¿no? Para que no influya pues la rugosidad del mismo, ¿no? Y vamos a analizar pues estas fuerzas que están actuando sobre la esfera pues que está ahí teniendo el movimiento en el centro precisamente del líquido, ¿no? Y vamos a obtener pues la ecuación que se está dando aquí, con la que ustedes van a trabajar, ¿no? La ecuación de lo que viene a ser la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte acá. Entonces, esta esfera estaría en un recipiente que está de esta forma más o menos, ¿no? Entonces, lo que se tiene acá, pues, es precisamente este diagrama cinemático, ¿no? Donde está incluido también la aceleración, ¿no? Porque al entrar aquí, pues, nuestra esfera va a tener una aceleración. Por tanto, el equilibrio de las fuerzas sobre esta esfera, pues, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? ¿Y qué, o nosotros dónde vamos a trabajar pues con esta ley de Stokes? Vamos a trabajar cuando precisamente esta esfera siga descendiendo y llegará un momento donde la esfera va a tener una velocidad constante. Entonces, ¿qué significa si tiene una velocidad constante? De que la aceleración sería cero, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar este equilibrio de fuerzas sobre la esfera? Pues quedará igual a cero. ¿Está bien? ¿Y qué velocidad es esta? Pues es la velocidad límite, ¿no? Donde se va a hacer constante es nuestra velocidad límite. Listo, entonces vamos a ver un poquito de estas fuerzas. Y bueno, aquí estaría dada pues esta fuerza de fricción, ¿no? Que es la que se está oponiendo también al movimiento, ¿no? Y pues aquí la tenemos que es 6 veces pi, ¿no? Por el radio. Este radio de la esfera debe de estar en metros. La velocidad debe estar en metros sobre segundo. Y pues estas son las unidades de la viscosidad, las que ustedes van a hallar. Para ello vamos a explícitamente dar las unidades de los demás elementos. Entonces, ¿qué fuerza tenemos aquí? Pues es la fuerza del peso, ¿no? Esta es la fuerza del empuje y esta es la fuerza de fricción o de retardo, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero lo que viene a ser el peso.
El peso está dado por la masa por gravedad. Esta nuestra gravedad, vamos a tomar el valor de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La masa la vamos a poder expresar en función de la densidad. La masa va a estar en kilogramos. Esta densidad va a ser la densidad 1, que es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, densidad 1 va a ser la densidad del objeto o de la esfera. Y pues está en kilogramos, el volumen estará en metros cúbicos, entonces será kilogramos sobre metro cúbico. ¿De qué manera podemos expresar entonces la masa? Pues la masa sería igual a la densidad de la misma por el volumen de la misma. Entonces, el volumen está dado para una esfera como 4/3 pi r al cubo. Entonces, ahora sí reemplazando, pues vamos a trabajar con densidades y entonces el peso va a estar dado por la densidad de la esfera por el volumen, 4/3 pi r al cubo, y por la gravedad. Eso sería para el peso. El empuje pues viene a ser la misma fuerza en sentido contrario, pero el empuje está dado por la fuerza que va a ejercer el líquido, ¿no? Entonces va a ser la misma fuerza que esta, pero aquí se va a aplicar la densidad del fluido, que sería 2, ¿no? Entonces les pregunto, ¿la densidad del fluido debe ser mayor que la densidad del objeto o al revés para nuestro experimento? Menor, ¿no? Muy bien, porque ¿qué sucede si es mayor? O sea, si la densidad del objeto es menor, pues se va a quedar flotando. ¿Y cómo hacemos el experimento, no? Así que en eso tengan cuidado, por favor, ¿no? Porque si aquí me sale la densidad menor que la del agua, pues entonces, ¿cómo voy a realizar el experimento? ¿En qué momento se hundió? Si, si numéricamente me está diciendo de que no podría ser, ¿no? Sería que estuviera flotando. Entonces hay que tener cuidado con esos valores. Bueno, entonces eso sería lo que se tiene. Ya tendríamos el empuje, el peso, y pues igualaríamos aquí nuestro equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces tendríamos densidad 1 por 4/3 por pi r al cubo por la gravedad menos la densidad 2 por 4/3 por pi por r al cubo por g. Entonces puedo factorizar y dejar pues las densidades, ¿no? Llevamos al otro lado y nos quedamos con 6pi, la fuerza de retardo, ¿no? Y r por la densidad dinámica y por la velocidad. Entonces ahí también se va una r y por tanto nos quedaría la ecuación que sería U, la que tenemos en nuestra ficha, ¿no? Igual a 2 veces r al cuadrado por la gravedad y por la diferencia de densidades sobre 9 veces la velocidad. Pero también sabemos que nuestra velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por tanto, esta nuestra viscosidad experimental dinámica va a ser de la siguiente forma.
2 radio al cuadrado por gravedad por la diferencia de densidades, todo por el tiempo, sobre 9 veces la distancia. La distancia también tendrá que estar pues en metros, ¿no? Y el tiempo en segundos. Listo, entonces ustedes van a trabajar esta ecuación. ¿Qué es lo que van a hacer en esta ecuación? Van a reemplazar con los valores que ustedes obtengan numéricamente, ¿no? Y van a obtener pues esta viscosidad dinámica, ¿no? Y no solo van a trabajar con la parte numérica, sino también con eh, la parte de las unidades para que puedan hallar precisamente la unidad de esta viscosidad dinámica, ¿no? Y también, como les digo posteriormente, para sus conclusiones y recomendaciones u otro efecto, buscar en la parte de teoría, ¿no? Por ejemplo, cuánto sería la densidad de ese fluido, si es que hay, ¿no? A ver si se acercan o no los valores. Y luego pues se va a hallar esa velocidad límite. ¿De qué forma? Pues vamos a hallar con esta ecuación despejando B sería igual a 2, acá sería 2R cuadrado por G, diferencia de densidades, y sobre 9 veces la densidad. Así sería nuestra velocidad límite en todo caso, ¿no? La que vamos a hallar. Está bien, entonces ya tiene las unidades y bueno, la velocidad estará pues en metros sobre segundo, ¿no? Entonces ya tienen ahí para ver. Es parte de nuestro laboratorio que ustedes realicen como les digo, el reemplazo de la parte numérica y de las unidades para poder trabajar tanto esta ecuación como esta. No es parte de la calificación. Entonces regresamos a nuestro PDF y pues hemos visto justo la parte superior y vemos qué objetivos tenemos que tener en nuestro laboratorio. Entonces tenemos que esta experiencia de laboratorio es estudiar el movimiento de caída de una esfera en el seno de un fluido, quiere decir en el medio del fluido, ¿no? Analizándola en particular el comportamiento de las fuerzas viscosas. Luego, determinar el coeficiente de viscosidad de los fluidos experimentales a través del método de Stokes, ¿no? Que sería pues en la ecuación que hemos dejado, ¿no? Para la viscosidad. Y luego determinar esa velocidad límite. A ver, creo que tenemos a alguien más en nuestro salón. A ver, ¿quién es, chicos? Estoy viendo. Brenda, ¿no? Brenda se unió al grupo. Entonces voy a corregir. Está asistiendo en nuestro grupo. Listo, chicos. Entonces, seguimos. ¿Dónde estaba? Ya en la parte de determinar, ¿no? El coeficiente de viscosidad, uno de los fluidos experimentales a través del método de Stokes. Habíamos dicho que justo para eso es nuestra ecuación anterior. Y determinar pues esa velocidad límite. Entonces, el experimento. Aquí dice solo se aplica a fluidos newtonianos. Eso también vamos a cambiar porque no solo va a ser a fluidos newtonianos, va a tener que ser a los fluidos que tengamos en casa y van a ser dos tipos de fluidos. ¿Está bien? Dos tipos de fluidos. Y nos dice pues que consiste en analizar el recorrido que realiza una partícula esférica, ¿no? De diferente material y tamaño en un fluido newtoniano.
de diferentes viscosidades. Bueno, como hemos dicho, van a ser dos fluidos y no necesariamente ambos newtonianos. Y en cuanto a los equipos y materiales, en principio nosotros no vamos a tener probablemente algún material esférico. Lo pueden realizar de repente con canicas, pero el problema es de que las canicas son muy pesadas y no les va a permitir tomar los datos de tiempo. ¿No? Está bien, entonces por eso de repente aquí se está sugiriendo que puedan ser menestras, ¿no? Que podemos tener en casa o podemos comprar, ¿no? Porque son pues parte de repente del consumo que podamos tener en casa. Y bueno, acá nos cita el arroz. De repente no tanto sería el arroz, podría ser un poquito mejor tener frijoles, ¿no? Que puedan ser un poco más redondos, de repente garbanzos o de repente incluso hasta lentejas, ¿no? Aunque claro, tienen un lado muy plano, pero también podría ser, porque estos van a descender de alguna forma más lenta en los líquidos, ¿no? Que tienen que tener pues, algo de viscosidad. Ay, y pues luego van a tener lo que es un vernier, si tuvieran, o si no, una regla de 20 o 30 centímetros, ¿no? Vamos a ver ahora para qué. En cuanto a los equipos y materiales, ustedes deben de sacarle las fotos de vida y también deben de hacer la descripción del material que están teniendo. ¿Está bien? Entre lo que pueden hacer, por ejemplo, en cuanto a una regla, es describir pues la precisión que tiene, ¿no? De repente la medida, el material, etcétera, ¿no? Y lo mismo para los otros materiales. En cuanto al cronómetro o reloj con cronómetro, pues creo que todos se tienen celulares donde están incluidos, ¿no? Entonces ahí no va a haber mayor problema. Luego, otro material es el vaso, largo, transparente o si no una botella de gaseosas de plástico. También puede ser cualquiera de ellos. Vamos a explicar un poquito mejor. Si sería pues una botella de gaseosa, pues tienen un poquito que adecuarla nada más, ¿no? Y en cuanto a fluido, se recomienda que sea, por ejemplo, aceite de cocina, ¿no? No agua, pero es ¿por qué? Porque este agua de repente, como les vuelvo a mencionar, no va a permitir tomar los datos, ¿no? De repente ahí se va a desplazar muy rápido el material escogido y pues no vamos a lograr leer los datos con claridad, ¿no? Entonces procuremos no usar agua, pero tienen que ser dos elementos. Pueden usar de repente el champú siempre y cuando ustedes puedan ver el desplazamiento del material, ¿no? Un champú transparente casi. También otro podría ser el jabón de la cocina, ¿no? El líquido de jabón también podría entrar ahí. Entonces pueden ser varios líquidos o de repente aceite, de repente de carro, ¿no? Claro, lo suficientemente transparente como para que puedan ver los elementos. Está bien, entonces se pueden agenciar si es que usan, por ejemplo, el aceite de casa u otro líquido, siempre con la debida higiene para posteriormente reutilizarlo, ¿no? Lo que se está pidiendo es que simplemente no se malogre pues ninguno de estos materiales, ¿no? Sino simplemente sirvan un rato para el experimento y luego se puedan volver a usar. ¿Qué más? La balanza. En este caso la balanza tampoco es necesaria. Ustedes podrían llevar el rato que hacen las compras y tomar la foto cuando se esté tomando la medida, por ejemplo, en la bodega o en el lugar donde hacen sus compras, ¿no? Entonces, de alguna forma eso se puede agenciar, con lo cual bastaría pues tomarle una foto a la medida que se está dando, ¿no? Y ya, pues con eso se supliría esta parte de la balanza. Y por otro lado, el termómetro. Tampoco es necesario. Si se tuviera, claro que sí. Pero si no, pues no es necesario. Justo vamos a ver en el procedimiento
cómo ver una alternativa al termómetro. Entonces, pasamos a la parte de lo que es el procedimiento y el ensayo. Pero les vuelvo a recordar de que los materiales deben tener su descripción y las fotos correspondientes. Entonces, de acuerdo al procedimiento del ensayo, en vez de usar este termómetro que no siempre se puede tener en casa, por ejemplo, pueden tomar una captura de pantalla del Senam, ¿no? Toman la captura de pantalla y pues a eso le restan 5 grados y con eso ya estarían aproximando, ¿no? La temperatura del líquido. ¿Está bien? Pueden tomar, pues claro, en principio la captura de pantalla de escenario tiene que ser de la localidad y de la hora a la cual ustedes están haciendo el experimento, ¿no? Así que por esa parte salvaríamos ese punto. Y luego van a tener que medir con esa regla, con el vernier, el diámetro del sólido escogido, ¿no? Vamos a evitar, como les menciono, el grano de arroz, pero sí podemos usar de repente otras menestras, ¿no? Como frijoles o garbanzos, etcétera. Bueno, aquí nos dice gota de agua. Bueno, no podría ser de repente en algún caso, ¿no? Y lo que sí nos dice es que debemos de tener 10 gramos como mínimo. O sea, ¿a qué se refiere? No gramos, ¿no? Sino granos. A qué mínimo deberíamos de tener 10 elementos. Del mismo porque lo más probable es de que se realice más de un experimento. Y no solo eso, sino pues para no estar en el afán de sacar, ¿no? Una vez que se ha lanzado el elemento, así que simplemente se puede usar varios de ellos, ¿no? Como por ejemplo 10 como mínimo, ¿no? O sea, 10 frijolitos, 10 garbanzos, etcétera. ¿Qué más nos dice? Determinar la densidad del sólido escogido, sabiendo que la densidad es masa sobre el volumen. Es decir, podemos tomar estos 100 gramos y luego buscamos el recipiente pequeño donde se puede obtener un volumen, ¿no? Y obtenidos estos dos, hay su densidad. Entonces, un método un poco más preciso que este que estamos describiendo aquí o complementando va a ser que ustedes busquen el principio de Arquímedes. ¿Saben para qué nos va a servir este principio de Arquímedes? ¿Para qué sería nuestro principio de Arquímedes, chicos? Yo sé que casi todo el mundo se acuerda, ¿no? Que existe el principio de Arquímedes, pero más o menos para qué y de qué manera nos puede ayudar en nuestro experimento. ¿Qué es lo que vamos a hallar? La densidad. Entonces, ¿de qué forma nos puede ayudar ese principio de Arquímedes? A ver, ¿algunos chicos se acuerdan del principio de Arquímedes? Ya, pero también nos puede ayudar a hallar el volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener pues son elementos que no vamos a poder definir del todo su geometría, son elementos irregulares, ¿no? Entonces, de repente, si ustedes tienen ahí 100 gramos o más de una menestra, pues lo pueden echar en un vaso donde ustedes sepan el volumen, ¿no? Puede ser un vaso bastante cilíndrico y pueden ustedes calcular pues el volumen calculando el diámetro interno y las alturas y ese desplazamiento que va a realizar pues ese material les va a dar un volumen exacto, ¿no? Entonces ahí van a tener pues el volumen de estos elementos irregulares y por otro lado van a tener la masa, ¿no? Entonces les va a permitir determinar una densidad un poco más precisa, ¿ok? Porque recuerden que la densidad del elemento debe ser mayor que el agua, si es que este se hunde, ¿no? Y eso también lo tiene que decir la parte numérica.
Listo, entonces, ¿qué más? El vaso transparente o la botella de agua debe ser dividido en intervalos de 2 centímetros. Pues ahorita vamos a explicar un poco más. Libera el sólido escogido para que inicie el movimiento en caída libre y obtén el tiempo que tarda al recorrer el primer intervalo con un cronómetro, dice, ¿no? Y luego realizar la operación anterior con los siguientes intervalos, de 0 a 4, de 0 a 6, de 0 a 8, de 0 a 10. Y llenar la tabla, ¿no? El tiempo recorrido. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es que si tenemos nuestro vaso con el líquido, pues dividamos, o por lo menos que el vaso tenga 12 centímetros. Luego podemos pegar una cinta o con un marcador marcamos cada 2 centímetros, ¿no? Hasta completar los 12 centímetros. Y nuestro líquido debe estar lleno hasta ahí. ¿Qué sucede si nuestro líquido estaría pues ya por los 2 centímetros o menos? Esa primera lectura pues sería muy extraña, ¿no? Estaría pues prácticamente aquí en el aire y recién en algún minuto estaría entrando, o digo, en algún tiempo estaría entrando al fluido, así que el fluido debe estar a la misma altura, ¿no? De la medición, de donde empecé a medir, ¿no? Y luego, ¿qué se va a hacer? Pues se va a tomar el tiempo, por ejemplo. Acá se va a liberar, tiene que ser lo más cercano posible al líquido, ¿está bien? No va a ser desde la parte superior, desde aquí no van a soltar, sino se acercarán lo más que se puede al líquido y pues sueltan el elemento. Entonces tendrán un primer tiempo a 2 centímetros, ¿no? Luego toman otro elemento y vuelven a soltar. Entonces eso será para unos 4 centímetros, o sea, el tiempo 2, así sucesivamente, y por último será pues para los 12 centímetros, o sea, un tiempo 6, ¿no? Y llenan la hojita que tenemos al otro lado. Si es que van a usar, por ejemplo, una botella de gaseosa, pues hay que acondicionarla. ¿De qué forma? Con mucho cuidado ustedes tienen que cortar la parte superior para poder tener un área un poquito mayor y poder trabajar libremente, ¿no? Para no soltar desde la parte superior aquí pues el elemento, ¿no? Sino ustedes se acondicionan, cortan esa parte para que esto pueda tener un mejor área y ustedes puedan realizar el experimento. Está bien, eso sería lo que tendrían que acondicionar y lo mismo. De repente una gaseosa pues va a tener mucho más de 12 centímetros y lo mismo, ¿no? Cada 12. Y pues ahí cuando tomen los datos van a tener que ponerlos en la ecuación, tanto de viscosidad como en la de velocidad, como habíamos mostrado, ¿no? Ya que están también indicados de que tiene que ser con las unidades más, ¿no? Para poder hallar las unidades de esta viscosidad experimental, que habíamos dicho es la viscosidad dinámica o absoluta. ¿Está bien? Luego de eso que también hallamos la velocidad, ¿no? Lo mismo con la otra ecuación, ¿no? Y bueno, justo con los datos que ustedes van a tomar, van a determinar pues a qué distancia esa aceleración se está haciendo cero. Y van a realizar pues los cálculos que le correspondan, ¿no? Hallando precisamente la velocidad límite. Entonces, un ejemplo del análisis. Acá tenemos este análisis del tramo A y el tramo B. En el tramo A existe una aceleración, para lo cual se está haciendo una resta de las velocidades sobre la diferencia de los tiempos.
y nos da pues una aceleración. Luego, en la parte A también podemos ver el desplazamiento, que será una semisuma de velocidades sobre el tiempo, ¿no? También sobre una diferencia del tiempo. Y en cuanto a lo que viene a ser el análisis del tramo B, pues ahí vemos de que la velocidad es constante, ¿no? En un tiempo determinado. Por tanto, el análisis de la aceleración va a salir 0 porque sería 50 menos 50 y 0 sobre cualquier número será pues 0 igual, pero el desplazamiento sí va a haber, donde va a ser pues prácticamente la semisuma de las velocidades, o sea, la misma velocidad, ¿no? Sobre el tiempo, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo les debería de salir? Pues en principio van a tener que averiguar si va a tener esta forma vuestro gráfico, pero lo que definitivamente no les va a salir es una resta, ¿no? Esa velocidad con el tiempo no les va a salir una resta, les va a salir probablemente una tendencia. Y ustedes tendrán que ver, ¿no? ¿Qué tendencia le pueden dar? No le va a salir así un grupo de números y ustedes pues le dan ahí una tendencia, ¿no? Hasta qué punto podrían ir y dónde prácticamente esa velocidad va a ser constante, por tanto va a ser la velocidad límite, ¿no? Que es lo que estamos hallando en este experimento. Entonces, luego de eso van a poder hacer los análisis, ¿no? Van a realizar los cuadros de resultados, ¿no? Que se tiene aquí. Bueno, en cuanto a los fluidos, como son dos, también van a poder comparar entre ambos fluidos, ¿no? ¿Cuál es el más viscoso? O dónde están las velocidades máximas, etcétera, ¿no? Pero referidos al experimento que han realizado. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, podrían también aquí solventarse con lo que es la bibliografía. O sea, podrían buscar las viscosidades dinámicas, ¿no? De los flujos que están usando, por ejemplo, parecido, ¿no? Al flujo que están usando y pues ahí también podrían hablar, ¿no? Y decir el por qué, si es que se parecen esos resultados o si es que no se parecen, difieren mucho, a qué podría ser, ¿no? A qué se podría causar eso. Pero como les digo, que sean así mencionando el experimento que han hecho, por favor. Y de acuerdo a eso, pues se les va a calificar, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, de este experimento? No sé que todavía van a surgir algunas preguntas, pero por lo pronto hay alguna. Listo. Entonces por ahí, ok, muy bien. Entonces por ahí pues siempre pueden tener alguna duda, me escriben a mi correo, pero con tiempo de anticipación, está bien, no ese mismo día, sino con un tiempito de anticipación. Listo. Chicos, también se les recuerda que tienen que estar en la sesión. Miren, ahorita acaba de salir vuestra compañera, ¿no? Por favor, si tienen el WhatsApp, que se conecte, porque si no, pues también la asistencia no puede ser de media hora, ¿no? Se está retirando, bueno, Brenda, ¿no? Se desconectó. Eso también, por favor, hay que tener en cuenta. Listo, chicos. Y les vuelvo a decir, ¿no? La parte que nosotros necesitamos de ustedes, aparte de los cálculos y demás, pues es la parte de las evidencias. Es decir, tienen que tomarse las fotos no solo mostrando o con los materiales, ¿no? Porque las fotos tienen que ir de los materiales también y con la descripción de ellos, ¿no? Como precisiones, textura, etcétera. Y también
¿cómo se llama? Para que nosotros tengamos pues la evidencia de que ustedes están trabajando en casa, tienen que tomarse fotos realizando los experimentos. Si no, no hay forma que nosotros demos fe de que ustedes estén trabajando en casa. Recuerden que los informes son individuales, ¿no? Así que cada uno lo tuvo que haber realizado en casa. Por tanto, tendrán pues las evidencias que adjuntar, ¿no? Dentro del informe. Entonces entramos en nuestro segundo experimento de Osborne-Reynolds. Como su nombre nos indica, aquí ya nos estamos dando cuenta que se refiere pues o está relacionado con el número de Reynolds, ¿no? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros consideramos que en una tubería el flujo es uniforme y permanente, ¿no? Eso para simplificar eh, las condiciones. Pero también debemos de saber de que, pues, en todo caso, las velocidades van a ser constantes, ¿no? Y esos flujos, pues, se van a encontrar a diferentes regímenes, ¿no? ¿Y quién determina esos tipos de flujo? Por el régimen, pues, el número de Reynolds. ¿Y qué nos da el número de Reynolds? Nos da los parámetros, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente ello. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a ser identificar el régimen al que está sometido el flujo de agua al abrir la válvula de tu casa. Es decir, ustedes van a abrir el grifo con el cual van a experimentar y van a dar su primera apreciación. O sea, van a decir, este flujo es laminar, este flujo es turbulento, etcétera, ¿no? Entonces, eso tienen que hacer. Y aparte de hacer ahí, en el cuadro que van a llenar, tienen que poner, ¿no? Aquí en esta parte, pues tienen que poner el tipo de flujo que han observado. Está bien, así que aquí incrementan una columna más y se pone el tipo de flujo observado, ¿no? Luego tienen que calcular el caudal mediante el método volumétrico. Es decir, vamos a tomar un determinado volumen en un determinado tiempo y vamos a determinar pues el caudal, ¿no? Y luego vamos a calcular este número de Reynolds para poder identificar efectivamente el régimen al cual se encuentra, ¿no? Nuestro agua. Bueno, el logro es que al finalizar el laboratorio, el alumno comprende e identifica los regímenes laminar, transición turbulenta al que puede estar sometido, ¿no? El flujo que pasa por una tubería. Entonces aquí vemos, ¿no? Este experimento pues se realizó como lo vemos aquí con una tubería transparente. Entonces se fija un caudal constante y se libera pues un elemento el cual nos va a delimitar ya sea las líneas de flujo o nos va a mostrar que el flujo está turbulento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en nuestro laboratorio? Igual, ¿no? Se tiene un sistema con una tubería transparente vertical, como se ve ahí. Entonces, al sistema se le pone pues un caudal constante y en un determinado momento se libera una tinta de la parte superior. Así que cuando el número de Reynolds es menor que 2300 y se libera esa línea de color de tinte, entonces se va a ver que esta va a describir precisamente una línea de flujo. A esto se le llamaría el flujo laminar, ¿no? Es decir, que está pues por líneas de flujo precisamente, ¿no? Que se pueden distinguir, como lo que se ve aquí, ¿no? En realidad estarían pues como que dice de forma paralela. Cuando el número de Reynolds se incrementa, ¿no? A 2300 a 4200, igual se cambiará pues aquí el caudal, se incrementará el caudal y se va a liberar la misma línea de tinte. Entonces, ¿qué pasa? Ya empieza a perderse, ¿no? El tinte a difuminarse en el tubo. Eso quiere decir que ya las partículas están chocando entre sí, de repente con la pared, etcétera, ¿no? Pero ya no se muestra precisamente una línea de flujo en la tubería. Y cuando nuestro número de Reynolds va a ser mayor de 4200, es decir que
nuestro caudal va a aumentar mucho más, pues aquí ya no se puede distinguir, ¿no? Aquí todo ya el agua es prácticamente celeste, ya no se puede distinguir nada de la tinta liberada, ¿no? Entonces los límites son estos que estamos viendo aquí. Y pues este número de Reynolds viene a ser estas fuerzas inerciales sobre las viscosas. Entonces, aquí estamos viendo otra vez la viscosidad, pero esta vez esta viscosidad es la viscosidad cinemática. Así que tiene pues eh, otros valores, otras unidades, y pues en este caso para el agua es 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Está bien, el otro está acá con las unidades, el diámetro interior del tubo. En este caso va a ser el diámetro del grifo que están abriendo, el diámetro inferior, o digo interior. Y luego pues la velocidad del fluido en metros por segundo, ¿no? Materiales. Los materiales que van a usar es el agua, ¿no? Que tiene que estar en el grifo, la válvula del caño de tu casa, o si no, pues el grifo de la casa, el recipiente, ¿no? El cual va a ser de un volumen conocido. Por ejemplo, puede ser una taza medidora, puede ser no sé, el vaso de la licuadora, ¿no? Del cual se puede poner una cierta cantidad de, de, de medida, ¿no? Para la cual se va a llenar. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Ah, pero antes, chicos, igual, ¿no? Aquí las fotos y las descripciones, que es bastante importante. Y luego las fotos realizando los experimentos. Entonces, en cuanto al procedimiento, pues se va a preparar este ensayo, ¿no? De la siguiente forma. Se va a abrir el grifo en 3 etapas y tenemos que ver la forma en las cuales podamos distinguir, ¿no? Cómo abrir, a qué distancia abrir. Esto lo vamos a explicar. En la primera apertura debe ser la más pequeña, ¿no? Un giro pequeño. Y aquí se debe identificar el tipo de flujo. Habíamos indicado, obviamente vamos a decir qué tipo de flujo hay, ¿no? Entonces hay que identificar. Ah, ok, Brenda, está bien. Ok, está bien entonces. Ya me parece extraño, justo que te estés desconectando. Está bien. Entonces seguimos, por favor. Y tenemos, ¿no? Igual vamos a ver la forma de abrir, pero son 4 etapas en principio. ¿Está bien? Que es una más de la que figura acá. Y tenemos pues la primera apertura, ¿no? Que se identifica el tipo de flujo, ¿no? Que se observa. Luego, ya hemos dicho que vamos a poner en la columna de la parte inferior de los datos o los resultados. Luego vamos a hacer pues esta parte de calcular la sección del ducto. O sea, vamos a calcular el diámetro interior del grifo que escojamos. Luego vamos a medir el caudal haciendo uso del recipiente graduado, ¿no? Seleccionando un volumen a llenar. Puede ser, pues en este caso se está mostrando de 1/4 de litro, ¿no? Y lo que se va a hacer pues es tomar el tiempo en el cual se va a alcanzar, ¿no? Estos datos, ¿no? O sea, se va a alcanzar a llenado, pues ahí se toma el tiempo. Y con eso podemos sacar ya nuestro caudal. Entonces, la velocidad va a estar pues igual a velocidad igual a caudal sobre el área, y luego vamos a poder calcular este número de Reynolds y anotar el resultado. Entonces, si es que no se parece al apreciado inicialmente, pues no hay ningún problema, ¿no? Está bien, porque para eso estamos primero haciendo una evaluación visual y luego la parte numérica nos tendrá que corroborar, ¿no? Y si no es así, no hay ningún problema porque estamos aprendiendo precisamente a distinguir, ¿no? Y pues vamos a repetir este procedimiento 4 veces, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito. En principio, el grifo que ustedes van a tomar va a tener algunas características, como por ejemplo, el grifo que van a tomar
pues tiene que tener un lugar suficiente como para que en la parte inferior ustedes puedan poner un recipiente, ¿ok? De forma horizontal. ¿Y para qué? Para que cuando se llene este material, pues ustedes puedan ver exactamente el momento del llenado y tomar el tiempo. ¿Está bien? Un segundito, por favor. Disculpen la interrupción, chicos. Entonces, habíamos dicho de que tiene que tener ciertas características el grifo, que va a hacer pues que puedan poner de forma horizontal el recipiente, como por ejemplo de 1/4 de litro, ¿no? O 250 mililitros. Y por ejemplo, vamos a medir igual la parte interna de lo que viene a ser el diámetro del grifo. Si no podríamos hacerlo directamente, pues podemos poner de repente tinta o un marcador alrededor de él y luego pegar pues una hoja para que pueda salir la marca, ¿no? Y ahí podemos hacer la medición del diámetro. ¿Está bien? Y para la parte de lo que es las aperturas, ahí lo que van a hacer es pegar de alguna forma un papel debajo de lo que viene a ser la llave y esto lo vamos a... Come on, man. Come on, man. ¿Mm? Come on, man. Un segundito, por favor. Listo, entonces si nosotros estuviéramos viendo, disculpen, esta parte desde arriba, ¿no? Tendríamos esta figura, ¿no? El papel que va a estar pegado debajo de lo que viene a ser la llave de nuestro grifo, acá bueno el grifo, ¿no? Entonces podemos poner en esta parte también de alguna forma una marca que va a ser el inicio de la apertura pues de nuestra llave, ¿no? Y luego vamos a determinar la apertura de ella. Por ejemplo, no todos los grifos se abren igual. En algún caso puede tener un radio de giro limitado como este, ¿no? Entonces, si acá mi grifo está en 0 y el máximo es este,
Entonces aquí es donde yo voy a realizar las divisiones. ¿No? Aquí será 1, 2, 3, procurando que sea pues lo más equitativo posible. No sería del todo necesario que se mida tanto en ángulos, pero sí que se defina, ¿no? Primera apertura, segunda, tercera y cuarta, que sería lo máximo. ¿Para qué van a hacer esto? Primero, para poder tener datos diversos, ¿no? Darse cuenta que en su primera apertura están girando hasta aquí, y así sucesivamente, van a poderse dar cuenta de qué es lo que ustedes pues están midiendo. ¿Está bien? Eso es por lo cual ustedes van a tener precisamente estas diferentes aperturas. Entonces, aquí, ¿qué más podría ser? De repente, en vuestra toma de datos, en algún momento, un ratito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un segundo. Uh-huh. No, es uno. La apertura es de 4 tiempos. Ajá. Miren, estamos hablando ahorita, exacto, ¿no? De la parte superior donde es que se abre, que ustedes van a pegar una hojita aquí para poder determinar el inicio y el máximo de apertura de su grifo. En otros grifos puede girar en 360 grados, ¿no? O sea, dar toda una vuelta. Entonces, igual ahí también pueden hacer la división de 4 tiempos. ¿Está bien? Entonces, eso va a depender pues del tipo de grifo que tengan. ¿Ok? Como les digo, esto pues es, digamos, una división que pueden hacer para que ustedes se den cuenta cuánto es que ustedes están girando. ¿Para qué van a hacer esto? Porque de repente cuando tomen los datos, por ahí tengan algunos datos dudosos, ¿no? En el tiempo de llenado, entonces puedan volver a repetir el experimento. Es más, de repente hasta ustedes también hagan más de una vez las medidas en cada apertura. Pero es en un solo grifo. La característica es de que tengan una base, o por lo menos puedan poner una base de forma horizontal, ¿no? Y puedan leer correctamente las lecturas cuando esto se llene. ¿No está bien? Pero es un solo grifo en este caso, ¿ok? Y como les digo, pues de alguna forma ustedes tienen que ver la manera de abrir en esos 4 tiempos y poder tener pues una diferencia de datitos. Ajá, sí. Es opcional porque tú también le puedes dar alguna otra forma, ¿no? Para que puedas tener esos datos, ¿no? Eso va a depender pues de cómo ustedes experimenten, ¿no? Pero se sugiere eso, de repente pueden poner también, no sé, un compás o algo que les pueda ayudar, ¿no? Porque no sé, de repente un poco difícil que a simple vista pues realicen, como les digo, pueden realizar más de una vez la medida y para ver pues las correcciones que puedan tener o las dudas, pues sería bueno de que quede plasmado de alguna forma cuánto es lo que ustedes van a abrir, ¿no? Está bien, pero de alguna forma tendrían que fijar de cuánto es lo que van a abrir cada grifo. Entonces, pues con ello ustedes van a poder poner aquí los datos. Se recomienda que sea una misma cantidad de volumen para que ustedes vean la variación del tiempo que se tiene. ¿Está bien? Entonces debería de ir, ¿no? Cuanto más se abre el grifo, pues debería ser menor el tiempo de llenado, ¿no?
y luego pues llenan los demás datos hasta poner aquí la calificación del flujo, que como les digo van a comparar con la que ustedes observaron, que no necesariamente tiene que coincidir. Está bien, porque uno es la observación que se hace y el otro pues será mediante la parte numérica que nos devuelva qué tipo de flujo es el que se está dando con esas aperturas. ¿Está bien? Luego pueden realizar igual los cálculos y gráficos según correspondan, ¿no? Los análisis, conclusiones y recomendaciones también, ¿no? De lo que están ustedes precisamente experimentando. Este ejercicio, bueno, esta experimentación es un poco más sencilla que el primero, pero no por eso menos importante, ¿está bien? Así que tienen que ponerle el mismo empeño en todos los informes, porque al final se van a promediar los tres. O sea, si ustedes hacen muy bien un informe y los otros no, pues les va a restar siempre puntos. ¿Está bien? ¿Alguna duda más respecto a este experimento? Ok, entonces espero que les haya quedado un poquito claro, chicos. Como les digo, el grifo es el cual deben de ustedes elegir, ¿no? Uno que les permita hacer una adecuada lectura del volumen que están midiendo. Entonces vamos a tener ahora pues nuestro experimento número 3, ¿no? Esta medición de este caudal volumétrico. Se parece mucho al anterior que hemos realizado, pero va a tener una pequeña variación, porque igual lo vamos a tomar, ¿no? Midiendo un determinado volumen en un determinado tiempo, pero aquí vamos a tener un cuidado más. Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? Dice, bueno, es el concepto de caudal, que es la cantidad de fluido que pasa por un determinado elemento en una unidad de tiempo, ¿no? Y esto viene a ser este flujo volumétrico. Nos dice que en la actualidad existen pues varios instrumentos que miden este caudal y se les conoce como caudalímetros o medidores de caudal, ¿no? ¿Cuál es el logro que debemos de tener al final? Pues debemos de comprender esta medición de caudal en una conducción cerrada. Esta conducción cerrada va a ser pues la conducción que tenemos en casa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo también? Esto es de comprobar esta precisión de medida del caudal volumétrico, ¿no? Entonces, los elementos que vamos a tomar, al igual que la anterior, y de los cuales también tienen que tomar la evidencia, o sea, las fotos, son los siguientes, ¿no? Agua, cronómetro digital, recipiente del cual conozca su capacidad, ¿no? Como habíamos dicho, puede ser alguna medida conocida o incluso puede ser, pues, por ejemplo, de la licuadora, ¿no? Que también ahí se conoce el volumen que se tiene. Pero todo con mucho cuidado, por favor. ¿No? Ya que muchos de estos pueden ser incluso de vidrio, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Primero ustedes van a elegir un grifo. Está bien que tenga las mismas características de este. ¿Y cuáles son esas? Que ustedes puedan poner el recipiente de forma horizontal, que les permita hacer una lectura correcta cuando éste se llene. Está bien, esa es la característica que tienen que buscar de un grifo que ustedes elijan. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Se va a abrir todos los grifos dentro de la casa, ¿no? Si tienen más de un baño, si tienen de repente más grifos, ¿no? En casa, ahí van a pedir ayuda de alguien para que puedan abrirlos todos simultáneamente en unos segundos, ¿no? Porque de repente minutos es mucho tiempo y se puede desperdiciar también mucho el agua, pero la idea es la siguiente, que en el momento de que se pueda abrir, aunque sea unos pocos segundos, todos los grifos de la casa, pues todo lo que son las tuberías se llenen precisamente de agua.
Porque, ¿qué ocurre? Cuando se usa indistintamente los grifos en una casa, pues estos, los que no están siendo usados, tienden a llenar de agua, o digo de aire, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es quitar el aire. Está bien, es por eso que se abren todos de simultáneo, para que por toda la casa esté circulando, pues, el fluido, ¿no? Y en un determinado momento ya ustedes van a estar preparados aquí con vuestra vasija medidora, y en un determinado momento pues van a cerrar todos y van a permanecer, o va a seguir abierto uno de ellos, el que hayan elegido, ¿no? Entonces cierran todos e inmediatamente toman la medida de este grifo elegido y van a empezar pues a llenar la medida que ustedes determinaron. Como va a estar abierto al límite, o sea, en lo máximo, de repente puedan usar un volumen un poco mayor que el anterior experimento. Puede ser de repente medio litro o de repente 1 litro, ¿no? Pero un poco más de repente de 1/4 de litro para que puedan tomar el tiempo correctamente, porque va a estar abierto al máximo, ¿no? Entonces, toman la medida, llenan el volumen que ustedes han determinado, toman el tiempo y echan ese vaso lleno. Luego vuelven a poner, otra vez vuelven a llenar al tiempo, a la medida en el tiempo que van a tomar, otra vez vuelven a vaciarlo y eso pues van a hacerlo en 5 veces. Pero una sola vez es la parte o la parte donde se va a vaciar pues el aire de las tuberías. ¿Está bien? Una sola vez se abre todo. Y las 5 medidas van a ser consecutivas una vez que se cierren todos los grifos excepto el que han escogido. ¿Está bien? Entonces estas 5 medidas van a ser consecutivas en el grifo que escogieron, ¿no? Y pues ahí van a poder calcular el caudal también, ¿no? Entonces igual realizan los cálculos y los resultados pues igual van a poner aquí en lo que es nuestra tablita, ¿no? Volumen acumulado y el tiempo. ¿No? En ese caso pues como se les pide que sea una misma cantidad de volumen, y pues el tiempo va a ser el que probablemente va a variar, incrementará, disminuirá, pues eso lo van a ver en vuestro ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a realizar en este último ensayo aparte del experimento? Bueno, van a realizar el cuadro con los resultados obtenidos, el análisis. Luego van a hacer con los datos que ustedes han obtenido ahí en la velocidad de salida y armen un cuadro comparativo y análisis. Esta parte no la van a realizar, por favor, o sea, la segunda no la van a realizar, táchenlo, por favor. Lo que sí van a realizar es esta investigación en internet, claro está, de los principales medidores de presión diferencial, ¿no? Que hay comercialmente. Estos sí van a investigar mediante, bueno, por internet, ¿no? Y esa va a ser la parte teórica, pues, del informe, ¿no? Luego la siguiente, que es realizar la investigación sobre el tipo de medidor que hay en tu casa, pues esa no la van a hacer porque no todo el mundo tiene acceso a las instalaciones, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser de repente en un edificio donde estos elementos no están pues a la vista de todos, ¿no? Así que eso tampoco no hagan. Así que no hagan el segundo ni hagan el cuarto, por favor. Pero sí la investigación de los tipos de medidores de presión diferencial. Y luego, claro, van a hacer el análisis, las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Está bien, igual aquí también tendrán que hablar del experimento que se está realizando, y de repente también podrían buscar este tipo de experimento, por ejemplo, dónde se realiza, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de realizarlo en casa y realizarlo de repente en laboratorios, ¿no? Está bien, así que eso puede entrar pues dentro de lo que son las conclusiones y recomendaciones. ¿Alguna duda, por favor, de este último laboratorio?
Listo, chicos. Entonces, bueno, como les digo, no se confíen de que sean un poco rápidos de hacer, siempre pongan el mismo empeño que a todos, ¿no? Entonces, ¿qué van a, o bueno, qué es lo que se califica? Como lo que están viendo aquí, esta presentación del informe es individual primero, ¿no? O sea, cada uno va a subir el informe al mismo lugar donde estábamos indicando, que es el laboratorio, está después de unidades, ¿no? Debajo de la unidad 5, entrega la pestaña de laboratorio y dentro de esta, en la parte final, van a ubicar laboratorio 1, grupo 2. Entonces ahí es a donde van a subir vuestro informe en PDF y estamos diciendo que va a ser pues personal, ¿no? ¿Qué tiene que contener este informe? Tiene que contener pues la presentación, que ya es 2 puntos. ¿Qué tenemos en la presentación? Pues tenemos que ustedes tienen que poner lo mínimo que se puede contener en precisamente la información que debe ir en la portada. Está bien, debe ir el informe, el laboratorio, los ensayos que estamos haciendo, el curso, la sección, el grupo, ¿no? En este caso el docente que está impartiendo el laboratorio y pues lo mismo, ¿no? Está bien, entonces es eso lo que ustedes tienen que enviar. Está bien, aparte de la presentación, claro, también aquí como indica pues los objetivos, ¿no? Entonces eso ya son 2 puntos. Luego en la parte de experimentación, también vale 6 puntos donde va a estar pues los gráficos, los caudales, donde van a estar estos, disculpen, los cálculos y los gráficos. Pero aparte de eso, lo que les vuelvo a insistir, en la parte de lo que es la ejecución se necesitan las evidencias, por favor. No siempre es necesario. Entonces con ello pues ya se tendrían los 6 puntos, ¿no? En cuanto al análisis y resultados, igual trabajar con lo que se está experimentando y en las conclusiones y recomendaciones, como les indico, pues estas valen también a 3 puntos. Entonces deberían de ser un poco sustentadas en base a lo que está trabajándose, o sea, no deberían ser conclusiones ni recomendaciones generales, ¿no? Sino refiriéndose a lo que se está experimentando y de repente con el apoyo de la parte de bibliografía. Está bien, chicos, se pueden apoyar con los datos que puedan encontrar. Por ejemplo, en el caso de la viscosidad dinámica, y podrían buscar, ¿no? De repente valores para los líquidos que van a emplear, ¿no? Y pues ahí sacar, ¿no? Conclusiones o sacar recomendaciones. Y lo mismo para los otros laboratorios, ¿no? También poder sacar algunos valores que se puedan manejar en la parte de teoría o, por ejemplo, cómo sería ese tipo de mediciones en el caso del último, ¿no? Está bien. Entonces, cuando ya no son muy generales, pues sí se obtienen pues los puntos que se mencionan aquí, ¿no? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, por favor? Y claro, los 3 laboratorios o las 3 experiencias van a ir en un solo informe, ¿no? Y nuestra fecha de entrega, pues, va a ser el día viernes 17. Todo el día, ¿no? Y a ver, chicos, aquí estoy viendo que hemos vuelto a hacer menos. ¿Qué pasó? A ver, están todos presentes. Bueno, ya se regularizó el problema de Yasmín, pero aún está faltando por ahí alguien, ¿no?
Creo que Oscar es el que no está presente. Sí, bueno, hasta la medianoche, ¿no? O sea, 11:59, pero no esperen, por favor, a última hora, ¿no? Yo sé que siempre uno, bueno, tienen mil cosas que hacer también en la universidad, pero de alguna forma, pues no lleguen a ser los últimos, porque por ahí alguna última corrección del momento, pues ya no les permite enviar, ¿no? Ujú. Va a ser hasta la medianoche, ¿está bien? Listo, chicos. ¿Alguna duda, por favor? Como les digo, es importante las evidencias, porque se supone que todo lo demás, que son los cálculos, los datos, etcétera, pues ya estarían refrendados, ¿no? Porque si no hay evidencias, pues un poco dudoso todo lo demás, ¿no? Ujú. Entonces, ¿alguna duda más, por favor? De repente respecto a alguno de los experimentos. Muy bien, pero como les digo, si pueden, realícenlo con bastante tiempo de anticipación y me consultan, ¿no? Para yo también poderles responder, pero que no sea el mismo día. Ujú. Ah, ok, aquí está justo mi correo. Igual les voy a copiar. Aquí está. Mamá, Carl. Ujú. Listo, chicos. Espero entonces que todo esté bien. Y bueno, en todo caso, espero vuestros informes. Que tengan un muy buen día y una muy buena semana de trabajo, chicos. Nos estamos viendo entonces en el laboratorio 2 y nos vemos. Listo. Gracias, chicos. Cuídense.